desde un globo a una altura, bueno, no sé, ahí empezamos a grabar porque sí, ya se había tardado, ¿verdad? Bueno, entonces les comentaba buenas tardes a todos y a todas, ingenieros, ingenieras, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a continuar haciendo ejercicios relacionados al tema de dinámica o cinemática, en el cual pues ya escribí un ejemplo ahí en el pintarrón, espero que lo puedan visualizar, donde dice el ejemplo que desde un globo a una altura de 175 metros sobre el suelo, y ¿qué más? Sí, sobre el suelo y ascendiendo con una velocidad de 8 metros sobre segundo. En este caso, luego nos dice, se deja caer un objeto y nos pide los siguientes datos, ¿no? En el caso del inciso A, ahí está escrito, dice que la máxima altura, ¿sí? En la máxima altura alcanzada por ¿no? Este caso está hablando del globo. Luego dice la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos. Y luego viene el inciso C, el tiempo transcurrido en llegar, en este caso, pues al suelo, ¿no? Entonces nos habla de ese objeto. Si gustan tomarle captura de pantalla, si gustan escribirlo, adelante, ¿no? Yo les había enseñado mi vaso, ¿verdad? Miren, mi vaso. Sí, profe, Está bien la padre. semana pasada, de hecho. Me hicieron favor de regalármelo y la verdad sí, me gustó un chorro y viene esta leyenda, ¿no? Ahí está bien padre, me gustó mucho. Está muy bonito. Sí, Me gusta, profe. me gustan mucho las imágenes de los astronautas. ¿Eh? Tiri, 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 tiri. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a... ¿Cómo resolveríamos este ejercicio, a ver, ingenieros? Dice que desde un globo a una altura de 175 metros del suelo y aparte dice que está subiendo con una velocidad de 8 metros por cada segundo, en este caso, pues el globo, ¿verdad? Luego dice que se deja caer un objeto. Entonces, imaginémonos el globo, vamos a echar a volar nuestra imaginación. Entonces, echemos a volar nuestra imaginación y que de hecho imaginamos cada cosa, ¿verdad? Bueno, en mi caso muy personal, yo sí, ¿verdad? Entonces dice, desde un globo a una altura de 175 metros sobre el suelo, ya nos está diciendo, ¿no? El globo se encuentra a 175 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, para ello, pues sí es importante hacer un pequeño diagrama, ¿no? Eso creo que es más que interesante. Y al hacer un diagrama o un bosquejo, nos permite tener un poquito más la idea de lo que se va a realizar, ¿no? ¿Sí? Esa es básicamente una característica de hacer ese bosquejo, ¿no? Entonces dice, desde un globo a una altura, entonces vamos a poner aquí que esté el suelo, en este caso aquí está el suelo, y posteriormente dice que a 175 metros, ¿sí? Sobre el suelo, en este caso ese globo está ascendiendo. Entonces vamos a poner aquí una pequeña canastita, ¿verdad? Donde iban los pasajeros y los tripulantes, y luego sus respectivos tirantes, ¿no? Así padre, ¿no? Y luego aquí ya sale famosísimo la boca del globo. Ahí va. Ah, sí, sí quedó bien. Bueno, pues ahí más o menos, ¿verdad? Ya lo podemos poner de colores, o le podemos poner pues diferentes figuras, ¿no? Ahora ya los globos son diferentes imágenes, ¿no? Diferentes figuras. Sí, ahora es una nueva modalidad, ¿no? Entonces aquí están ya. Prácticamente ahí va ese efecto, ¿no? De, de ese globo, ¿no? Entonces, desde un globo a una altura de 175 metros sobre el suelo, entonces vamos a indicar lo que se encuentra a esa altura, 175 de metro. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el ejemplo? Que asciende, profe. Pero dice que va subiendo, ¿no? O sea Sí. que no nada más se queda aquí, sino que va subiendo. Entonces podemos incluso dibujar otra imagen relacionada a a este globo, ¿sí? En la cual pues, nos indica que también pues va ascendiendo, ¿no? Va ascendiendo. Entonces, ahí está. Ponemos nuevamente. No exactamente va, pero bueno. Un ejemplo de que ahí va subiendo, ¿no? Ahí está. Entonces va ascendiendo, o sea que va hacia arriba. ¿Sí? Va ascendiendo con una velocidad de 8 metros por cada segundo. ¿Sí? Entonces tenemos que poner ese dato, ¿no? Con una velocidad
que corresponde a 8 metros por cada, ¿qué? Por cada segundo. ¿Sí? Y luego dice, deja caer un objeto. Deja caer un objeto. Entonces, esa velocidad, ¿cómo la podemos considerar? Como una velocidad inicial, una velocidad final, Intermedia, ¿no, profe? intermedia. ¿Cómo creen que podamos tomar en cuenta esa velocidad para este ejemplo? ¿No sería intermedia porque va a estar constantemente subiendo? Pero entonces podemos partir que sería inicial, ¿verdad? Porque si Sí, se profe. fijan, bueno, les voy a comentar lo siguiente. Bueno, así yo lo veo. Fíjense el inciso A. La máxima altura alcanzada por este. La máxima altura alcanzada por este. O sea que aquí todavía está subiendo. Es el inciso A. El inciso B. La posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos. O sea que esta velocidad es como partida del objeto, ¿no? Del globo. O sea que esta velocidad, aquí vamos a encontrar una posición más alta y un tiempo que tiene ya más recorrido. Y una velocidad, entonces, esta va a ser la velocidad final al cabo de 5 segundos. Entonces podemos indicar entonces que esta es la velocidad inicial. ¿Vale? De acuerdo a lo que nos menciona el enunciado. Y el inciso C, el tiempo que tardará en llegar al suelo. Estamos hablando de quién? De ese objeto. ¿Ok? Entonces, el primer inciso se refiere básicamente a quién? Al globo. La máxima altura alcanzada por quién? Pues por el globo, ¿no? Así lo entendemos, ¿no? O está hablando del objeto. Será del globo, ¿no, profe? ¿Qué opinan los demás? Sí, ¿no? Entonces, vamos a tomar como altura, como el punto de referencia, ¿sí? En este caso, 175 metros sobre el suelo, ¿no? Esa va a ser nuestra altura de referencia. Y luego vamos a tener una velocidad inicial que es de 8 metros por cada segundo. Y a su vez, aquí nos falta agregar algo que no hemos mencionado, que también es importante, El la objeto. aceleración debido a la gravedad, que en este caso es negativa, ¿verdad? Porque está subiendo. Entonces es menos 9.81 de metros por cada segundo. ¿Vale? Ese es el dato. Menos 9.81 de metros por cada segundo elevado al cuadrado. Ahí tenemos esos tres datos que nos van a servir de utilidad para calcular la altura máxima alcanzada por este objeto, ¿no? Entonces, como no conoce, como va subiendo, dice que va ascendiendo, ¿sí? Incluso dice que el globo está subiendo, por consecuencia no vamos a conocer en ese instante una velocidad final. Entonces la velocidad final, en ese instante, como va subiendo, no sabemos la velocidad final. Entonces nos pide calcular la altura máxima, que va a ser en este caso la letra S, ¿no? ¿Sí? Que en este caso va a ser la letra S lo que nos pide. Entonces, si se fijan, tenemos una velocidad inicial, una aceleración debido a la gravedad, y luego tenemos, ¿qué más? Una altura. Pero nos piden la altura máxima alcanzada por este objeto. Entonces, debido a esos datos, la velocidad inicial igual a 0, final 0, la velocidad inicial igual a 8 metros por cada segundo, y la aceleración debido a la gravedad, que en este caso equivale a menos 9.81. Podemos calcular una altura máxima. En este caso me refiero, ¿qué? Al desplazamiento, a la letra S. Así que así es como le llamamos, ¿no? En este caso, al desplazamiento, la distancia, al espacio recorrido. Esa sería la altura máxima ahora, ¿no? Porque aquí nos dice que es el inicio, ¿no? Este es el inicio desde el suelo hasta este instante, pero todavía sube. Entonces, vamos a tener una altura todavía mayor a 175 metros. ¿Sí? Entonces, yo pienso que podríamos hacer lo siguiente, o al menos ustedes indíquenme. Otra opción es encontrar, sabemos que existe una fórmula de la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, más, en este caso, tenemos que involucrar la aceleración debido a la gravedad multiplicada por el desplazamiento, ¿no? Si es así, creo que sí va. Me falta un 2 ahí, ¿no, ingenieros? Sí, me falta un 2. Ya me acordé, falta un 2 aquí. Entonces es 2 veces, ¿sí? 2 veces la aceleración debido a la gravedad multiplicada por ese que es. ¿No están al cuadrado, profe? También la velocidad velocidad final inicial y la está velocidad inicial al cuadrado.
Ok, ¿sí es así? Es velocidad final al cuadrado, Sí, igual a ¿verdad? velocidad inicial al cuadrado, Sí, cierto, muchas más gracias. 2 por la aceleración, que bueno es la gravedad, por la altura. Así es, ahí está. Entonces, pues ya uno de estos datos ya lo conocemos. En este caso, la velocidad final se va a hacer igual a cero, de acuerdo a esa condición, ¿vale? Entonces, pues necesitamos encontrar el desplazamiento. Y de tal manera que nos va a quedar, en este caso, como esto está sumando, pasa con signo negativo. Así, entre, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Voilà. A ver, ingeniero, ¿sí está bien? ¿Sí es correcto ese dato? Sí, ¿verdad? ¿Sí, ingenieros? Sí, profe, está bien. Está bien. Entonces, aquí resulta que sustituyendo los valores, me va a quedar un valor negativo en el numerador y un valor negativo en el denominador. De tal manera que me queda menos 8 metros por cada segundo, esto elevado al cuadrado. Esto dividido entre 2 veces menos 9.81 de metros por cada segundo elevado al cuadrado. Eso por el desplazamiento. Más bien, igual al desplazamiento. Igual al desplazamiento. Entonces, el signo negativo del denominador con el denominador, pues se hace signo positivo, ¿no? Entonces, factorizamos, ya está. Entonces va a ser 8 por 8, 64, entre aproximadamente 10, ¿no? Entonces va a ser un valor positivo, ¿no? Y Sí, eso aquí va a profe. ser, entonces aquí va a ser igual, en este caso, esa distancia recorrida. Entonces, esto es igual a ese aquí es igual. A ver si me hacen favor, ingenieros. Me parece que sería igual a 3.261. 3.261. Estamos hablando que son unidades de 3.261. En este caso, unidades, recordando que tenemos en la parte del numerador metro cuadrado sobre segundo cuadrado, esto dividido entre metro por segundo elevado al cuadrado. Factorizamos, ¿verdad? Medios con medios y extremos con extremos, de tal manera que factorizamos, me queda un metro, ¿verdad? Se eliminan los segundos cuadrados y aquí prácticamente me queda que metro. Entonces, ese, que es el espacio o la distancia recorrida, equivale a 3.261 de metro. O sea que nos está diciendo que aparte de los 175 metros, como está ascendiendo, entonces va a alcanzar esa altura, ¿no? Entonces vamos a indicar Profe, que ese máxima, ¿sí escuchó? ¿Sí? a mí me dio Adelante. 0.33. 0.33. A ver, chequenlo, debe Sí. ser un poco más, ¿no? Y faltó elevar al cuadrado, ¿no? El 8, yo creo. A ver, 8 por 8 son 64, entre 2 por la aceleración, debido a la gravedad. No, profe, sí queda 3.261. Ah, ok, está. Entonces, la altura máxima va a ser sumar los 175 metros más 3.261 de metro. Entonces, esa altura máxima que está teniendo en este caso el globo son 178.261 de metro. ¿Sí? Ahí está. Cierto, profe, sí da eso. Ya ven que me Ok. equivoqué. No, no está bien. Perfecto, ahí está bien. Entonces, ya tenemos el resultado para el inciso A. Sí, el inciso A, la altura máxima que alcanzará en este caso, ¿quién? Pues el globo, el famosísimo globo. Nos falta el inciso B. Dice la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos. Hagan sonidero, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí, No, hombre, le haríamos
Ahí nos ponemos a No, bailar, no. profe. Pegaría de lujo, pero no, estamos en la clase de física, así es que no se puede. O hacemos uno de un sonidero de Fin de física, ¿no? semana, profe. La clase de dinámica. No, no vamos a terminar los ejercicios. Ya ven, me hacen que me descomponga. Sale, pues vamos a comenzar con el inciso B, ¿no? Ya ven cómo son, hombre, no sean así con su profe. Le dan cuerda y órale. El inciso B dice, Las risas no hacen daño. no, ¿verdad? Bueno, pues ya nos reímos un poquito. Bueno, entonces vamos a hacer a resolver el inciso B, dice la posición y la velocidad del objeto al cabo de ¿qué? De 5 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, opinen, ingenieros. ¿Cómo resolvemos este Vamos a caso? sacar un instante, ¿no, profe? Si en este caso tenemos que encontrar, pues la posición, ya saben que en este caso S, ¿no? S, y luego la velocidad, y ya nos está dando un tiempo, ¿no? Si se fijan, ya el ejemplo nos está dando ya determinados datos. Entonces, perdón, si analizamos el ejercicio, dice, desde un globo a una altura de 175 metros sobre el nivel del suelo, sobre el suelo, y va subiendo con una velocidad de 8 metros por cada segundo. Dice que deja caer un objeto, nada más así, ¿no? Dice que deja caer un objeto. Entonces ya encontramos su altura máxima que alcanza el globo. Ahora, nos está preguntando la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a encontrar una posición mayor a 178, en este caso, probablemente, ¿no? Mayor a 178 metros. Y en el caso de la velocidad, en este caso, la velocidad inicial fueron 8 metros por cada segundo. Entonces, como ya transcurrieron 5 segundos, entonces esperamos que sea una velocidad probablemente mayor, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero el tiempo que nos está diciendo que son 5 segundos, ese es bien importante que lo tenemos, ese dato lo tenemos que tomar de manera muy, pero pues muy importante, ¿no? Sí, porque nos está diciendo al cabo de ¿qué? De 5 segundos. Entonces, yo plantearía el problema de la siguiente manera. A ver qué opinan ustedes. Entonces, me pide la posición. Entonces, tenemos que involucrar el tiempo, que ese es un dato importante que nos da el ejercicio. Porque si no, podemos incluso, bueno, en esta fórmula no podemos aplicar el tiempo, ¿no? Podemos encontrar el desplazamiento, pero nos dice específicamente en 5 segundos. Entonces, para eso, existe una fórmula de desplazamiento, a ver si la recuerdan. Esa fórmula dice que el desplazamiento es igual, a ver, velocidad inicial multiplicada por un tiempo, más, tenemos que tomar la aceleración debido a la gravedad, por un tiempo elevado al cuadrado, creo que es así. A ver, por favor, indíquenme, ingenieros, porque esta Y fórmula... falta el medio, profe. Ah, sí, cierto. No Sería por un Multiplicarlo por un medio. Sí, cierto, gracias. Entonces, más un medio aquí. Entonces, aquí tenemos que tomar entonces el tiempo cuando vale 5 segundos, ¿no? Ese dato nos lo proporciona el ejercicio. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta eso. Para ello, conocemos el dato de la velocidad inicial. En este caso, conocemos el tiempo, la aceleración debido a la gravedad y conocemos también el tiempo. Entonces, pues prácticamente ya tenemos todos los datos, ¿no? Para encontrar ahora esa nueva posición al cabo de ¿qué? De 5 segundos. Sustituyendo a los valores, o en este caso a los datos, entonces la posición del desplazamiento o el espacio recorrido va a ser el siguiente. Vamos a tener 8 metros por cada segundo, que multiplica a 5 segundos. Déjenme ponerle aquí de segundos, para que no... Déjenme explayarme más, porque siento que estoy haciéndolo en un espacio muy pequeño. Entonces el tiempo es igual a 5 de segundo. Por lo tanto, el espacio recorrido es igual a una velocidad inicial multiplicada por un tiempo más un medio de la aceleración debido a la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Sustituyendo valores, entonces me quedan 8 metros por cada segundo. Me quedan 8 metros
por cada segundo multiplicado por 5 segundos, comenté que aquí segundos, más 1/2 de la aceleración debido a la gravedad, que en este caso es un valor negativo menos 9.81 de metros por cada segundo elevado al cuadrado por 5 segundos. Bueno, en este caso vienen siendo, ¿qué? 25. Ya directamente segundos elevados al cuadrado. Disculpen que me haya amontonado parte del texto en el otro ejemplo, ¿no? Profe, ahí la aceleración no sería positiva porque va cayendo hacia abajo. No, más bien va subiendo, ¿no? Más bien Pero va- pide el objeto, profe. La No, caída pero del que no es objeto. la del objeto que se había. A ver, permítanme, déjenme acomodar esto. Por 5 segundos. O más. 1/2. A ver, vamos a checar ese dato. Dijimos que son 25, ¿verdad? Sí, profe. Al cuadrado. Bueno. Entonces comentamos que la gravedad, ¿no? La posición y la velocidad del objeto. Bueno, entonces, bueno, yo considero que es negativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como pueden observar ustedes, en la máxima altura consideramos ese valor que aquí lo indique, ¿no? Un signo menos. Ahí está. Esa es la aceleración debido a la gravedad. Entonces me dice que la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos, entonces yo estoy entendiendo que como está ascendiendo, aquí nos dice el enunciado, dice que está subiendo. O sea, está subiendo el globo, por eso puse esta imagen de que el globo va a subir. Que a final de cuentas esta es su posición máxima, pero aún así, con los datos que tengamos, en el entendido de que va a tener una posición más alta que esta. Así lo estoy identificando yo, ¿no? Con ese tiempo, entonces es obvio que va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo el globo. Entonces es por eso que yo considero, sí, desde mi punto de vista, que esto va a ser un valor negativo de esa aceleración debido a la gravedad. Profe, pero que no el objeto se deja caer, por eso sería positiva, ¿no? Porque nos está pidiendo la posición y la velocidad del objeto Ah, ok. y nos está diciendo que el objeto se deja caer del globo. Después de 5 segundos. Va a hacer tracción a la Tierra, entonces va a ser positiva, profe. Va a ser positiva, ¿verdad? A ver, vamos a calcularlo entonces. A ver cuánto les da, ingenieros, esa posición. Entonces serían 5 por 5, 5 por 8, 40. Y luego serían 12.5 por 9.8. Sí, deben ser como 80 y tantos. Si no me equivoco, a ver, déjenme ir por mi supercalculadora. Da 162.62, profe. A ver, chique, corroboren, por favor. Me da lo mismo que a mi compañero. ¿Cuánto? Es que esa sería tomando en cuenta la aceleración positiva, ¿no? Exacto. Da 162.62, profe. Tomando Entonces, la 100 como 160. usted la tiene negativa, quedarían en menos 82.625. A ver, vamos a tomarla así con signo positivo. ¿160 y qué? ¿62 punto qué? 620. 62. ¿20 qué? Punto 620. 62. Se ponen de acuerdo los dos al mismo tiempo, sácatela. Entonces son, a ver, nada más uno. La segunda voz, 162 punto qué? Es que no ubico sus nombres. 25. 25, 625. 625, ok. Está bien, profe. Metros. Ok, entonces como pueden observar, dice que la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos. Cuando la aceleración debido a la gravedad es positiva, ¿no? Ok, ¿qué pasa cuando es negativa? A ver si me pueden dar ese dato. Cuando ahora la aceleración debido a la gravedad es menos 9. Ahí siendo negativa quedaría 82.625. Metros.
Menos 82, perdón. Menos 82. Ok. Estoy tomando esto. Tomando este dato nada más. Entonces, si tomamos ese dato, es un 6, no es 0, es 6. Así. ¿Qué pasa entonces ahí, ingenieros? ¿Qué resultado tomamos? Profe, Entonces, si di adelante, le iba a comentar que encerró el valor de la gravedad. encerré el valor. No entendí. Sí, profe, ahí donde encerró el valor de menos 80. Ajá. ¿Qué nos supone que tendría que haber encerrado el de arriba? No, ya entendí, profe. No me haga caso. Sí, no te preocupes. Sí, lo que traté de hacer es que cuando utilizamos la aceleración debido a la gravedad con un valor negativo, nos da este valor negativo. Que en realidad, si se fijan, entonces este dato, de acuerdo a lo que nos está diciendo, dice que la posición se encuentra del objeto a 162.625 metros. ¿Sí? O sea, está por debajo de la altura máxima. Y el otro valor, cuando la aceleración debido a la gravedad es negativa, tiene un valor de menos 82.625 metros. O sea que está por debajo aún así, ¿no? Está por debajo de esa altura. Profe, ¿Sí? por ejemplo, si lo viéramos de manera inversa, se podría decir que son los metros que ha recorrido en caída, ¿no? En caída, exactamente. Los que se han descontado del total, se supone. Ajá. En este caso tendríamos que descontarlos del total. Efectivamente, acaban de dar una muy buena respuesta. Un buen punto de vista, ¿no? Sí, así es, definitivamente, ¿no? Sí, entonces, esta sería nuestra altura máxima. Entonces, a esa altura máxima le tendremos que restar esto. Y ahí vamos a encontrar el valor correspondiente, pues, al dato que tenemos, ¿no? En este caso, a la posición. Pero aquí, bueno, surge la duda, ¿qué valor voy a obtener? En este caso, si el objeto que está cayendo, en este caso, o cuando está subiendo todavía. Si tomo el valor cuando está subiendo, en este caso que son 162.25, entonces tengo que restarle, ¿no? A 178 ese valor, pero sería un valor muy pequeño, ¿no? Después de 5 segundos. Sería 178.261 menos 162.625. Eso me da un valor de 15 metros. Una posición de 15 metros con respecto a la posición máxima. ¿Sí? Este dato, o sea, hago la diferencia en este caso, va a ser S máxima menos S. De tal manera, le voy a llamar S1. Entonces, S1 es igual a 178. Déjenme escribir bien los números. Va a ser 178.261 menos, en este caso, 162.625 de metro. Entonces, eso equivale a 15.636 de metro. Así. ¿Sí? Ese sería el dato para utilizando esa altura de la gravedad positiva. Aquí haciendo la diferencia, C subíndice 2, entonces son 178.261 de metro menos, en este caso, 82.625 de metro. Entonces, esa altura máxima sería 178.261 menos 82.625. Eso corresponde a 95. Corresponde a 90. A ver. Serían 95. Corresponde a 95.636 metros. 636 de metro. Entonces, pues hay una gran diferencia, ¿no? Al utilizar la gravedad con signo positivo, en este caso que está de acuerdo a la convención,
o en este caso que está subiendo, en el caso del objeto. Sobre todo el globo, ¿no? Ese es lo que se está tomando en cuenta, pero sí es una diferencia bastantemente considerable, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la que tomaríamos de las dos, profe? Correctas, entonces, nada más faltaría especificar si el globo está descendiendo ya o si aún sigue subiendo, ¿no? Pues de acuerdo a lo que estamos indicando, o sea, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado y lo que comentan ustedes, entonces dice el enunciado, desde un globo a una altura, ya encontramos que hay una altura como tal, sobre el suelo, pero esa altura simplemente lo toma como una referencia, aquí. Pero aparte dice que está subiendo, aquí dice que está subiendo, ¿vale? Que está subiendo nada más, y luego dice que se deja caer un objeto. Probablemente pensaríamos que lo está dejando a esta altura, dejando caer esa altura. Pero después nos pregunta, la máxima altura alcanzada por este. Entonces observamos que a los 175 le tuvimos que sumar 3 metros. Entonces eso nos está indicando que a final de cuentas el globo siguió ascendiendo. En este caso 3 bueno, ya el resultado como tal son 178.261 de metro. O sea que subió más, subió 3 metros, que esa es la diferencia que existe aquí, ¿no? Esta. Pero disculpe, tengo una duda. Sí, Ya ve que en el de 178, cuando tomamos el menos 82, ¿no se le tendría que sumar? Porque se supone que es el 178.261 menos por menos del 82, se suma el 82.625. sí, lo que sucede es que esa altura, bueno, lo que pasa es que el signo sí nos indicaría que es una altura negativa, pero eso va a depender en este caso, la convención que tendríamos, ¿no? Como estamos hablando de una referencia, entonces indicamos que aquí son los 178 metros. Entonces esto estaría por debajo de esta altura, lo que nos indicaría el signo, ¿no? El signo menos nos indicaría que está por debajo de este valor. En este caso, de esta referencia que corresponde a 178.61. Es que, por ejemplo, si lo tomara así como decía mi compañera, ya no tendrá sentido porque se supone que ya calculó la altura máxima hasta donde llegó el globo, entonces Sí, esa altura, si lo hiciera así, va a sobrepasar la máxima, entonces ya no tendrá sentido haber Sí. sacado la altura máxima. sí, lo que sucede que con este dato, ¿cómo te llamas? Bueno, disculpa, nombre de la chica que abrió el micrófono, ¿cómo te llamas? Regina, profe. Okay. Ah, hola Regina, ok. Sí, Regina, entonces, sí, mira, a final de cuentas, esta es nuestra altura máxima, 178.26, de acuerdo a lo que nos está proponiendo el ejercicio. Si consideramos, y es todo, tienes toda la razón, o sea, es correcto tu razonamiento, tendríamos que restarle a la 178 este valor, pero simplemente si nosotros, lo sumamos, como indicamos, esto se pasaría, ¿no? Se pasaría a esa posición máxima. Entonces ya aquí cambiaría, que sucede todo lo contrario con el caso cuando la aceleración debido a la gravedad tiene un valor positivo. Entonces aquí tendríamos que restar la máxima menos este valor y te va a dar la diferencia. ¿Sí? Pero en el caso de este valor negativo, simplemente viene de la convención que la aceleración es negativa. Por consiguiente, se toma ese dato, pero a la hora de hacer la diferencia, se toma con signo positivo, ¿no? Pero simplemente esto nos indica que se encuentra abajo de este nivel. Nuestra referencia fueron 178. Entonces, por consiguiente, ese valor se encuentra, pues es menor, ¿no? Si aquí son 175, entonces esos 82 estaríamos hablando que se encontraría en este punto, ¿sí? Pero en este caso serían 82.625 metros. No es que sea abajo, o sea, se encuentra abajo de esa referencia, que es esta, que es la que tenemos aquí, de 178.61. Por eso, al hacer la diferencia de 178.26 con 82, nos está diciendo que ese objeto se encuentra en esta posición. Se encuentra en esa posición después de 5 segundos. Eso es lo que nos está indicando. Aunque bueno, este valor, aunque ambos son válidos, ¿no? Ambos son válidos,
pero en relación al tiempo pienso que el más adecuado viene siendo este, por la cantidad por la distancia que está recorriendo en relación a los 178, ¿no? Esta es muy pequeñita, para mí se me hace una distancia muy pequeña en 5 segundos, entonces yo me iría por este valor de 95.636, como que se me considera más distancia que en este caso que está, en este caso, cayendo ese objeto, ¿no? Al menos yo consideraría este valor de 95.636, ¿no? Ese dato yo lo tomaría como tal, ¿no? Que serían los 82.65 metros, en sí como tal de esa posición. ¿Sale? Para mí yo tomaría este dato. Pero claro, la convención de la aceleración debido a la gravedad sería esa, ¿no? Todavía. Aunque el objeto va a ir cayendo, pero como tomamos como referencia que el globo va subiendo, entonces yo consideraría este dato, de que la aceleración debido a la gravedad es negativa. Como va ascendiendo todavía, entonces, aunque se deja caer el objeto, pero ¿de qué punto parte en este caso el objeto? De un globo que está subiendo. Así yo lo percibo, ¿no? Como va subiendo el globo, y al dejar caer el objeto, aún así la gravedad en relación al globo va subiendo, pero en el objeto, ahí sí tendríamos que indicar que estaría descendiendo, ¿verdad? O sea, los dos valores son válidos, ¿no? Pero yo me iría por el caso de la distancia, que corresponde a 82.625 metros, que no es negativa, simplemente es una indicación debido a la posición con respecto a la aceleración debido a la gravedad, ¿no? Esa sería mi respuesta a ello, ¿no? Y bueno, si calculamos la velocidad del objeto, entonces tendríamos, en este caso, nos está hablando de una velocidad final. Conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración debido a la gravedad y conocemos el tiempo. Entonces ahí podemos encontrar, en este caso, la velocidad final. ¿Vale? Sería de esta fórmula, ¿no? A ver, tengo que borrar algo. Pero mejor, ¿gusta que le tome captura de pantalla, ingenieros? Sí, profe, por favor. A ver, vamos a ponerlo. Sí, grupo física. Ya desaparecí del grupo. Ya me borraron, ¿cierto? Ya me borraron. Bueno, ¿cierto? Física, grupo B. Bien. Profe, Sí. ¿cree que podría volver a explicar lo que nos dijo? Porque no le entendí por qué, ¿cómo se dice? Agarramos el campo negativo más bien. Es que no, como que no. A ver, otra vez. ¿Cree que pueda volver a explicarlo? Porque la verdad no le entendí por qué agarramos menos 82.625 para la respuesta. Sí, mira, yo les comentaba, aunque bueno, en los dos aspectos se tiene toda la razón. Entonces, en el caso, por ejemplo, como el globo va subiendo, en este caso el globo va ascendiendo, entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que está sucediendo? Como va subiendo, entonces la gravedad, ¿de dónde parte el objeto? Es en este caso, de un objeto del globo, que va ascendiendo. Entonces, como va ascendiendo, la gravedad, la aceleración debido a la gravedad se considera con signo negativo, o sea que va subiendo. Que llega un momento en que, en este caso, el objeto se deja caer, ¿sí? Se deja caer y posteriormente, pues ahí simplemente considero, de acuerdo al globo, la aceleración debido a la gravedad negativa, ¿ok? Pero si lo vemos desde el otro punto de vista en el que el globo, claro, va ascendiendo, pero en el punto, en este caso, aquí, voy a suponer que aquí, aunque el globo sigue subiendo, al dejar caer el objeto, en este caso, en ese momento, ya la aceleración debido a la gravedad viene siendo ya en manera positiva. Entonces, por eso se toma esta convención. ¿Sí? Entonces, esta aceleración debido a la gravedad, yo la estoy tomando negativa por la cuestión del globo. Aunque bueno, nos pide que encontremos tanto la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos.
pero yo me voy por la cuestión de que el globo está subiendo. Esa sería mi respuesta como tal. Por eso tomamos la aceleración debido a la gravedad como negativa, y de ahí surge este valor que son menos 82.625. Pero es debido a qué? Al valor de esa gravedad, que es negativo como tal. Entonces, de ahí surge la diferencia, en este caso, de la posición máxima menos la posición que está alcanzando en ese momento, ¿quién? En este caso, el globo. Al hacer la diferencia, en este caso de ambos, resulta que existe que son 95.636 metros. Esa sería mi respuesta a este caso, ¿no? ¿Sí? Que les digo, los dos valores están dentro de los límites porque no sobrepasan la velocidad máxima. Entonces me parece correcto. Entonces, pero yo me voy por el valor de la aceleración debido a la gravedad con el valor de menos, en este caso. ¿Sí? Aunque ahorita para encontrar la velocidad del objeto, en este momento, pues bueno, no intervienen estos datos. Si así lo hacemos, resolviendo para este caso de la velocidad debido al objeto, donde lo escribimos, creo que acá están los dos marcadores. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Así es como yo considero eso, ¿eh? Pero ambos valores son válidos para este caso. Entonces, para encontrar la velocidad debido al objeto, ¿sí? Entonces aquí lo voy a escribir. En este caso se refiere a la velocidad final, va a ser igual a una velocidad inicial. Si ese valor ya lo conocemos, tenemos que involucrar el tiempo, y luego más, ¿qué otra fórmula conocemos ahí? La gravedad por el tiempo. A ver, esto lo quito y me queda más la gravedad multiplicada por el tiempo. Esa sería para encontrar la velocidad final, que de hecho lo habíamos aplicado, ¿no? Así es, No lo profe. habíamos aplicado. Pero esa sería la fórmula para obtener la velocidad final al cabo de 5 segundos. Entonces, la velocidad final, pues conocemos los valores, 8 metros por cada segundo, en este caso sec, multiplicado, o en este caso más, el valor de la aceleración debido a la gravedad, que es 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado por el tiempo, que son 5 de segundo. Ahí disculpen que haya encimado los datos. Entonces, ¿qué valor debido a la aceleración vamos a tomar? Mándeme. ¿La gravedad la tomó positiva? En este caso, lee lo que les voy a comentar. Tendría que tomarla de la misma convención que el caso anterior. Tiene que ser negativa para este caso, ¿no? Entonces, ¿qué velocidad nos va a dar? A ver, velocidad. Si es valor negativo, sí, hombre, ya aquí ya estoy juntando los datos. Déjenme escribirlo aquí. Lo que no quiero es borrar, pero creo que sí. Voy a tener que empezar. Entonces me queda esto. Entonces son 8. Déjenme escribirlo aquí. Entonces son 8 metros por cada segundo más, en este caso, menos 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado, eso por 5 segundos. ¿Sí? ¿Y qué resultado da ahí? Son 5 por 9.81, igual más 8. Eso equivale a 57. Tomó la gravedad positiva, ¿verdad? Es menos, perdón, 9.81 por 5. No. Esto Da 41. 41. 41. Sí, Punto 05. 41.05, así es. Como en este caso, al cabo de 5 segundos. Y ese valor nos indica que va hacia abajo, ¿no? De una otra manera. Entonces, disculpen que aquí esté amontonando todo esto, pero la velocidad final es igual a ¿cuánto? 41.05. Bueno, es negativo, ¿no? Pero eso Sí, nos profe. indica que está descendiendo. 41.05 de metro por cada segundo. Sí, está todo muy amontonado. No me organicé los espacios. Borre, profe.
el enunciado del lado derecho. Sí, eso es lo que estoy pensando hacer. Y entonces nos queda eso, ¿no? A ver, Sí, profe. entonces nos queda aquí la velocidad final. Voy a borrar esta parte. Aquí estoy viendo yo. Sí, gracias. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. De tal forma que me queda que son 8 metros por cada segundo, ¿sí? Más, en este caso, menos 9.81 de metros por cada segundo elevado al cuadrado. Así. Esto multiplicado por 5 segundos. De tal manera que la velocidad final equivale a menos 41.05 de metro por cada segundo. Así. Ese sería el resultado de esto. ¿Vale? Ese sería el dato. Déjame borrar esto de aquí. Ahí está. Entonces esa velocidad nos indica que va descendiendo, ¿no? Ese es el dato. Que va hacia abajo. Ese es el inciso B. Pues sí estamos tardándonos buen ratito en este ejercicio, ¿verdad? Sí, profe. Y el inciso C, ¿cuál va a ser el valor? El tiempo que tardará en llegar al suelo. ¿Cómo calculamos ese valor? Podría ser el de t igual a la raíz de 2 por la distancia sobre la gravedad, profe. Acuérdense de las fórmulas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula original? Pues sería 2. Bueno, la fórmula original es S, o sea, la altura igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ujú. ¿Y qué nos pide el tiempo, verdad? Al tiempo, ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí. no, ¿Sí? 8 metros por cada segundo. profe, 8 metros sobre segundo. Sí, conocemos la velocidad inicial. Entonces, para aplicar eso, entonces, de acuerdo a la fórmula que tú me comentas, en este caso eso va a ser, híjole, voy a borrar aquí el inciso C. Entonces, el inciso C, No nos serviría, ¿verdad, profe? entonces nos queda que S es igual a ¿qué? A una velocidad inicial multiplicada por el tiempo por la aceleración debido a la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula. ¿Sí, verdad? Exactamente, profe. Le faltó multiplicar por un medio. Ah, ok. Siempre me falta el 1. Entonces me queda que es un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces este resultado conocemos la velocidad inicial, que son 8 metros por cada segundo. La incógnita es el tiempo, no lo conocemos, más 0.5 que multiplica, en este caso, a 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos pregunta, ¿qué tiempo tardará en llegar? Sí, ¿verdad? Fue la pregunta. El tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Sí se puede Aquí, sacar con esta fórmula, profe? sí, la posición, en este caso el tiempo. Ah, y la posición, ¿no? La posición, ¿cuánto vale? 175, ¿verdad? ¿O cuánto tomamos ahí? Sería la de 178, profe, porque es la máxima. El tiempo que tarda en llegar al suelo.
178.26, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Aquí nos quedan los 178.261 de metro. Entonces, si se fijan, nos queda una cuadrática, como el caso anterior, ¿no? Tenemos, en este caso aquí P, y acá T cuadrado. Así. Entonces, ¿qué valores esperamos ahí, ingenieros? Tenemos que formar la cuadrática, ¿no? Como comentó. Sí. Profe, Sí. ahí la gravedad va a ser positiva. Fíjense que estoy observando en este ejercicio que tenemos una posición, ¿no? Tenemos una posición máxima, aquí como referencia, ¿no? Que son los 178, aquí. Entonces esta es la máxima y esta viene siendo menor a ese punto máximo. Pero la gravedad sí se mantiene positiva, profe. Nos pregunta el ejercicio, el tiempo que tardará en llegar al suelo. Entonces, ¿cuánto el objeto llega al suelo? ¿Cuál va a ser su desplazamiento? Y en este caso su desplazamiento, en este caso, debe ser 178. Entonces la gravedad, la aceleración debido a la gravedad, en este caso, aunque nos está pidiendo el tiempo, sí lo tendríamos que considerar como signo negativo. Cierto, como no sería positivo, profe, porque va a descender. Ya no va a ascender. Va a bajar. A ver, déjenme checar ese dato. A ver, vamos a ver. Y aquí la gravedad nos está jugando muy interesante, ¿verdad? Dice el tiempo que tardará en llegar al suelo. El tiempo que tardará en llegar al suelo, ¿quién? Pues el objeto. Si en los casos anteriores tomamos la gravedad como negativa, entonces en este caso, para este ejercicio, también tenemos que tomar esa convención. Aunque el globo está ascendiendo, pero aún así, ¿cuánto va a tardar ese objeto en llegar al suelo? ¿Cuál va a ser exactamente el tiempo? Entonces, si consideramos pues sí, es que al final de cuentas se está cayendo. Y sí tendremos que Sería tomarla positiva, como ¿no? positiva. Ujú. Sí, creo que sí. Sí, definitivamente sí. Sí, a ver, vamos a tomarla como positiva. Si no, déjenme checar el ejercicio. Y ya lo veo de una manera ya con más calmita, pero vamos a tomarla como positiva. Entonces acomodamos los datos y nos va a quedar, pues bueno, un valor negativo, ¿no? Si multiplicamos 0.5 por 9.81, en este caso sería 9.81 entre 2, va a ser el valor de 4. En este caso 4.905, en este caso de metro por segundo elevado al cuadrado, eso por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Luego viene más 8 metros por cada segundo, eso por la otra incógnita, por t, la que nos va a quedar una cuadrática, t cuadrada, nos queda t, luego menos el valor de esa altura, menos 178.261 de metro, igual a 0, ¿no? Así nos va a quedar. Entonces ya tengo mi ecuación cuadrática. Y ahí hay que obtener ese resultado, ¿no? Y vamos a tener dos valores para ese tiempo. Exactamente, ahí está. Entonces ya más hay que resolver esa cuadrática. No sé si algunas de sus calculadoras tengan esa opción de que ya pueden resolver sistemas de ecuaciones. En este caso de la fórmula general, ya tendríamos ese valor, ¿no? A ver, ingenieros, ¿cuál sería el resultado para este caso?
Es con la fórmula general, ¿verdad, profe? Así es. Ok. Así es con la fórmula general. Con la famosa cuadrática, ¿no? La chicharronera. Exactamente. Es mic in front. Mic in front panel. Ok. Mic in front panel. Para que se escuche bien el micrófono. Es mic in front panel. Entonces, ¿qué tiempo Valor vamos a... 5.27, profe. ¿Cuánto? Un valor da 5.27. Y, ajá, ¿y el otro? Menos 6.89. No, entonces sería 5, ¿no? El Menos valor de 5. 6.90, ¿no? Bueno, ¿Cuánto les da? uno da 5.27 y el Positivo. otro... Ajá, y el que es negativo es menos 6.90. No, va a ser el positivo, entonces en este caso un tiempo positivo, ¿no? 5 punto y tantos. ¿Ok? Sí, ese va a ser el valor que vamos a obtener para ese tiempo, ¿no? ¿Les da 5 punto qué? Punto 27, ¿no? ¿Y el otro cuánto les da? 6 punto qué? Menos 6.90 o punto 89. Entonces, a ver, vamos a observar. Si la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos tardó esas posiciones. Entonces, como estamos tomando la altura máxima, entonces, en 5 segundos tuvo esta posición, ¿ok? En 5 segundos tuvo esta posición. Entonces, en 178 segundos, perdón, en 178 metros, es obvio que tendría que tener más tiempo, ¿no? A ver, entonces el primer tiempo dice que vale 5 punto y algo, ¿no? El tiempo número 2 vale menos 6, ¿verdad? Sí, Punto y profe. fracción. Entonces, si se fijan, si estamos hablando que en 82.62 metros, estamos hablando que fueron 5 segundos, ¿sí? Entonces, en 178 metros tendríamos que obtener un valor, pues, mayor, ¿verdad? Un valor mayor a 5 segundos. ¿O cómo ven? Pues sí, ¿no? Porque si tiene su altura máxima son 178, entonces no pueden ser 5 punto, ¿y qué me dijeron? 27, profe. 5.27 de segundos, y en el otro es menos, ¿qué? 6 punto, ¿qué? Da menos 6.90, profe. 90 segundos. Entonces, en 5 segundos fueron 82, ¿no? Metros por cada segundo. Entonces, en tantas décimas, ¿sí? En tantas décimas tendría 178 metros. Más bien sería, aunque el tiempo nos está indicando que es negativo, ¿sí? Aunque el tiempo es negativo, nos estaríamos tomando 6.90 de segundos. ¿Sale? Porque si se fijan, yo estoy haciendo la relación. Si en 5 segundos llego a 82.625 de metro, entonces, pues no puede alcanzar en 178 esa relación de 5 segundos, ¿no? Más bien No, profe. yo pienso que son, aunque nos está dando un valor negativo de 6.90, yo tomaría que ese tiempo corresponde a 6.90 de segundos. Entonces, el tiempo que se empleó en caer, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarde en caer al suelo, prácticamente tomando que es esa altura máxima, que son 178.265 metros, equivaldría entonces a un tiempo de 6.90 de segundo.
aunque es un valor negativo. Pero eso indicaría, bueno, pues el descenso como tal, ¿no? Es lo mismo que sucede aquí con la velocidad final. Como está descendiendo, se toma como ese valor negativo. Lo mismo sucede aquí con el tiempo. Van a ser 6.90 de segundo. Nada más que hay que hacer esa aclaración, que es con respecto a la altura máxima. Pues sí está un tanto, tiene sus detalles el ejercicio. Lo voy a checar bien, igual para encontrar algunos detalles en relación a las gravedades, que eso es lo que de una u otra manera también a mí me está causando ese dato, pero ya se los comento más anteriormente, ¿no? Pero entonces ese sería el resultado como tal de ese ejercicio, ingenieros. Entonces nos pide la altura máxima, aquí está. Nos está pidiendo la posición y la velocidad al cabo de 5 segundos, entonces corresponde a una posición de 82.625 metros, y luego la velocidad, en este caso, corresponde a 41.05, no es que sea negativa, sino que está en este caso descendiendo. Y en cuestión del tiempo, va a corresponder a 6.90 de segundo, ¿sí? Indicándonos que, bueno, en relación a lo que acabamos de analizar, tomando en cuenta que su altura máxima son 178.61 metros, entonces el tiempo que vamos a tomar, aunque el resultado como tal nos da negativo, pero es por la relación, ¿no? Entonces nos queda que sería, bueno, aunque parece negativo, pero este sería el valor de 6.90 de segundo. Déjenme escribirlo. En este caso ese. Entonces el tiempo 2 es igual a menos 6.90 de metro. Sería así. ¿Okay? Ahí está el dato. Entonces, si gusta que le tome captura de imagen, ingenieros, o ya ustedes lo están copiando en sus notas. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Y todo lo voy a revisar, ¿eh? Ya les compartí la imagen. Pues sí, Gracias, profe. hemos tardado un buen ratito en este ejercicio, ¿eh? Ahí está este dato. Ok. Pues sí hemos tardado un buen ratito, ¿no? Y casi hicimos un poquito más de casi media hora. Sino que casi una hora, ¿no? Sí nos falta ver algo de proyectiles, ¿no? También. Sí nos falta algo ver de proyectiles. Déjenme checar aquí la nota. ¿Cómo se sienten? ¿Ya cansados? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Más o ingenieros? menos, profe, desde las 6 despiertos. Sí, me imagino, no va a ser nada sencillo. Vamos a ver. Mm. Vamos a ver aquí. Vamos a ver este material. Caída libre. Las trayectorias parabólicas, eso es interesante, eso vamos a ver. Trayectorias, nos falta ver ejercicios con esas trayectorias parabólicas. Sí, nos falta ver eso. También el plano inclinado, nos falta ver eso del plano inclinado. Sí, nos falta ver esa parte del plano inclinado.
Bueno. Entonces, ¿ya están cansados? ¿Ya están cansados, ingenieros? Sí, profe. Ok. Bueno, quería comentarles sobre un tema de plano inclinado, pero bueno, vamos a dejar entonces vamos a dejar hasta aquí entonces la sesión. Es muy temprano, ¿no? Todavía podemos hacer otro ejercicio. Bueno, no ejercicio, les Como voy a dar guste, profe. información más bien. Vamos a ver algo de información. Se refiere al plano inclinado, que es algo que también nos falta ver. Voy a escribir aquí, voy a borrar aquí rápidamente. Esto ya no vamos a hacer ejercicio. Simplemente es como parte de lo que vamos a ver la siguiente sesión. Entonces voy a escribir parte de ese texto que se refiere al plano inclinado. En este caso al plano inclinado, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces vamos a cambiar un poquito de esos temas, que es plano inclinado. Plano inclinado. Entonces, dentro del plano inclinado, voy a escribir el siguiente texto, ¿no? Dice que un cuerpo que se encuentra sobre un plano inclinado, un cuerpo que se encuentra, sobre un plano inclinado, un cuerpo que se encuentra sobre un plano inclinado y en este caso y sin fricción, que es un dato importante, sin fricción, y sin fricción será acelerado, en proporción, ¿sí se alcanza a ver la letra, ingenieros? Sí, profe. En proporción a su inclinación. En proporción a su inclinación, coma, debido a la influencia de la gravedad. Debido a la influencia, en este caso, de la gravedad. Ahí está. Luego, cuando, el siguiente texto dice cuando, aquí cuando se dice cuando se dice que un cuerpo, en caída libre, cuando se dice que un cuerpo en caída libre tiene la máxima aceleración, y esa máxima aceleración, pues es aceleración, y esa máxima aceleración, pues es ¿quién? Aceleración posible, en este caso de 9.81, en este caso de metros por cada segundo al cuadrado. ¿Sí? Coma, esto quiere decir, voy a continuar en la parte de arriba, esto quiere decir que cada segundo, que cada segundo que transcurre la partícula, cada segundo que transcurre la partícula, su velocidad incrementa, incrementa su velocidad hacia el centro de la Tierra, incrementa su velocidad hacia el centro de la Tierra, hacia el centro, en este caso, de la Tierra.
hasta el centro de la Tierra en 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que se refería sobre el plano inclinado. Dice que un cuerpo que se encuentra sobre un plano inclinado y sin fricción será acelerado en proporción a su inclinación. Eso es obvio, ¿no? Debido a la influencia de la gravedad. Cuando se dice que un cuerpo en caída libre tiene la máxima aceleración posible, de 9.81 metros por cada segundo, esto quiere decir que cada segundo que transcurre la partícula incrementa su velocidad hacia el centro de la Tierra en 9.81 de metros por cada ¿qué? Por cada segundo. Eso es a lo que se refiere esto. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere esto. Por su parte, en caso de la partícula, que ya vamos a hablar el caso en lo que se refiere al plano inclinado, dice, por su parte, Eso ya es hablando en caso de la partícula, ¿verdad? sí, en el caso, ¿sí? En el caso de una partícula, exactamente, de una partícula, ¿sí? De una partícula que cae, ¿sí? Que cae desplazándose sobre un plano, desplazándose sobre, en este caso, un plano, y en este caso es el plano inclinado. Sobre el plano inclinado, coma, la aceleración, aquí ya entra la aceleración, en este caso la aceleración, ¿sí? La aceleración del cuerpo, es menor que la gravedad, es menor que el de la gravedad. Es menor que el de la gravedad en proporción directa. ¿Sí? En proporción directa, en este caso, a las inclinaciones trigonométricas. En este caso, al seno de teta, donde en ese ángulo que se llama teta, es el ángulo, aquí ya estoy adelantándome algo más, es el ángulo respecto, y ahorita lo vamos a ver en una figura, respecto a la horizontal. Déjenme separar. Respecto a la horizontal, del plano inclinado. Horizontal del plano. Profe, ¿Mande? ¿me puedes repetir donde dice seno de teta, donde teta es el ángulo? Es el ángulo respecto. Sí, nada más que aquí me emociono escribiendo. Respecto. Sí, me emociono. Respecto a la horizontal del plano inclinado. Y ahorita vamos a hacer una pequeña figura para que se comprenda esto. O sea, todo este texto lo vamos a representar en una imagen. En este caso, de esta forma, ¿sí? De esta forma, 9.81 de metro por segundo sobre cada segundo elevado al cuadrado, esto multiplicado por el seno de ese ángulo, en este caso es la componente, de la aceleración, de la gravedad. La aceleración de la gravedad en dirección paralela al plano inclinado, en dirección, ¿sí? En dirección paralela al plano inclinado. En dirección al plano inclinado, y es la responsable
Y era responsable de que el cuerpo, y era responsable de que el cuerpo incremente, su velocidad cuesta abajo. Su velocidad, vamos a escribirlo acá, cuesta abajo. Cuesta abajo. Su velocidad cuesta abajo. Eso es parte de este texto. Pero ahorita vamos a hacer la imagen, la figura, para que quede esto un poquito más entendible, ¿no? Entendible. Aquí necesito otro pintarrón para poder continuar con el demás, con la imagen que voy a representar, ¿no? Entonces, si se alcanza a distinguir el texto, ingeniero, o le tomo una imagen. Una Ustedes imagen, indíquenme. profe, por favor. Ok, permítame tantito entonces. Voy a tomarle aquí captura de pantalla a todo este texto. Pero esto lo vamos a ver ahorita, les comentaba, en una figura. Déjenme poner un poquito más cerca. Ok. Ya la compartí, espero que se alcance a distinguir, ingenieros. Pienso que sí. Ok. Entonces, ya terminando parte de esto, voy a borrar el texto del lado derecho para hacer la siguiente figura. Voy a borrar esto que se refiere al plano inclinado. Entonces, de una u otra manera, pues aquí está haciendo la relación con lo de la caída libre, pero ahora en un plano inclinado. Esto nos va a proporcionar de una u otra forma las siguientes ecuaciones que, bueno, se mostraron en el caso anterior. Entonces voy a escribir aquí un plano de color negro. Sí lo voy a exagerar un poquito. Aquí, así lo vamos a dejar. Entonces ese plano inclinado va a tener un ángulo de abertura que se llama, en este caso, como lo está mostrando el caso del ejercicio, un ángulo que se va a llamar el ángulo teta. A su vez, voy a escribir aquí un pequeño objeto. Este objeto, que voy a escribir como si fuera pues sí, algo que está en un plano inclinado, una caja que se encuentra en ese plano inclinado, como pueden observar ustedes. Entonces va a tener va a tener una gravedad, o sea, en este caso, un peso, y este caso empieza en el inicio de ese cuerpo, en el centro de ese cuerpo, de tal manera que va a tener una componente o una tensión o una fuerza debido a la gravedad, y en este caso va a tener un valor que corresponde, ahorita lo vamos a indicar, ¿sí? Entonces eso es la gravedad, la cual corresponde a un valor de 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. Ese valor corresponde. De aquí surge que esa aceleración debido a la gravedad, o también en algunos libros le llaman tal vez peso, lo vamos a checar, o la normal, ¿sí? Entonces la vamos a descomponer en dos, de tal manera que voy a hacer un pequeño paralelogramo de esta componente, ¿no? De tal manera que va a tener una componente horizontal, que es esta, y de aquí voy a formar el siguiente plano. O sea, voy a formar un paralelogramo a partir de esa aceleración debido a la gravedad. Y voy a sacar acá la otra componente, que va a ser esta. Así. Perdón. Y la otra que es esta. O sea que estoy descomponiendo esa aceleración debido a la gravedad en dos. Entonces, esa aceleración debido a la gravedad, entonces voy a tener una componente, por llamarlo así, una horizontal y otra, en este caso, vertical. Aquí lo voy a indicar de esta forma. Entonces tiene esas dos componentes, una horizontal y una vertical. De tal manera, como nos indica en el enunciado, ¿no? Dice, por su parte, en el caso de la partícula que cae
desplazando sobre un plano inclinado, la aceleración del cuerpo es menor que la gravedad en proporción directa al ángulo, al seno de un ángulo donde ese ángulo se llama teta, respecto a la horizontal del plano inclinado. De esta forma, la aceleración debido a la gravedad es multiplicada por la identidad trigonométrica del seno, es componente de la aceleración de la gravedad en dirección paralela al plano inclinado. De tal manera que, y es responsable de que el cuerpo incremente su velocidad hacia abajo. De tal manera que aquí voy a tener una aceleración debido a la gravedad que es igual a 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. Así la voy a indicar. Y la otra, en este caso, voy a tener pues dos de ellas, ¿no? Entonces la aceleración debido a la gravedad, en este caso de 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. De tal manera que aquí va a surgir una aceleración, así voy a poner aceleración, en este caso va a ser aceleración, una aceleración paralela, así lo vamos a indicar, paralela en este caso al plano, inclinado. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? En este caso es la aceleración, se considera que es paralela y le voy a poner dos líneas. No quiere decir que sea 11, quiere decir que es una aceleración, en este caso, ¿qué? Paralela, a eso se refieren esas dos líneas que están en la parte inferior de esa aceleración. Entonces, una de ellas es una componente paralela y la otra se conoce como aceleración perpendicular al plano inclinado. Entonces, esa aceleración, debido al plano inclinado, se le representa como si fuera una letra T invertida, indicándonos que es una aceleración, ¿sí? Aceleración, aquí lo ponen perpendicular, una aceleración perpendicular, ya para terminar, al plano inclinado. Al plano inclinado. ¿Sale? Entonces, esa aceleración debido al plano inclinado, pues es la que vamos a indicar aquí también, ahí está. Déjeme escribirla bien, mejor. Entonces me queda una aceleración respecto al plano inclinado que va a ser, en este caso, 9.81 de metros por cada segundo elevado al cuadrado. Pero aquí nos falta encontrar las identidades trigonométricas. ¿Sí? Las identidades trigonométricas. Entonces resulta que ese ángulo teta que tengo aquí, ese ángulo teta que está aquí, a final de cuentas lo tengo que representar en estos dos lados. ¿Sí? Entonces les voy a dejar que investiguen ese ángulo teta se proyecta en este plano y también se proyecta en este otro plano. De tal manera que si yo deseo obtener las componentes, en este caso tanto paralela como la componente perpendicular de esa aceleración, entonces tengo que utilizar esos ángulos, ¿sí? Entonces si utilizo esta componente, entonces va a ser el seno, estoy posicionado en este punto, entonces el seno es cateto opuesto, ¿sí? La identidad trigonométrica es el seno, en este caso el seno de teta, así lo voy a poner, el seno de teta, es igual al cateto opuesto, que se refiere a esa aceleración, en este caso paralela, ¿sí? ¿Por quién? Por la magnitud, en este caso por la hipotenusa. Y la hipotenusa, entre la hipotenusa que era 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. Entonces, si yo deseo obtener la componente paralela, va a quedar de esta forma, 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado por el seno de ese ángulo. Entonces aquí me falta agregar el seno de ese ángulo. Por eso aquí dice el ejercicio, de la forma en que queda esa identidad trigonométrica. De igual forma, si yo ahora deseo obtener la componente perpendicular, entonces voy a utilizar la identidad del coseno. De tal manera que me queda que el coseno de ese ángulo es igual a cateto adyacente, en este caso que corresponde a la componente, ¿sí? A esta componente que es la componente, así como le llamamos,
la componente en este caso perpendicular entre la magnitud, que es 9.81 de metro por cada segundo al cuadrado, de tal manera que despejamos, entonces me queda esto por el coseno de, multiplicado por el coseno de teta. O sea, es esta componente, esta es esta, y la otra se refiere a esta componente. Entonces, de esa manera estamos encontrando las aceleraciones, ¿sí? Debido a la aceleración, en este caso, que se debe a la aceleración debido a la gravedad, encontramos la componente de la aceleración que es paralela, que es en el plano, aquí puedo poner una referencia incluso, que esta componente esté en el plano en X y que esta otra componente esté en el plano en Y. De tal manera que a esta componente también lo puedo llamar A de X y a esta componente le puedo llamar A de Y. O sea, la componente horizontal y la componente perpendicular. En este caso, componente en el plano horizontal y la componente en el plano, en este caso, vertical. Esa es una manera de encontrar las componentes en el plano inclinado, ¿no? Ya lo demás, pues, es parte del texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a este tema? Que también vamos a estar haciendo ejercicios relacionados con ello, ¿no? Profe, ¿cree que le pueda tomar una foto a la figura, por favor? Sí, claro que no. Profe. No, claro que no, ya me cansé. No, no es cierto, claro que sí. Ahorita le tomo una captura de pantalla. Permítame tantito. Déjenme entrar aquí al WhatsApp y le tomo la imagen. Ahí está. ¿Ok? A ver, ya la tomé, me dicen, ¿eh? Si se observa bien. Creo que sí quedó bien. Sí, profe, está bien, gracias. No, pues gracias a ustedes. Bueno, ingenieros, pues vamos a concluir aquí la clase. Y entonces estamos al pendiente con siguiendo, resolviendo pues más ejercicios, ¿no? Relacionados a este tema, que tiene que ver pues con el plano inclinado y pues bueno, en este caso especial con todo lo relacionado a lo que es la dinámica, ¿no? Y cinemática. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que deseen hacer al respecto, que quieran agregar para concluir la sesión del día de hoy? Nos echamos unas risas, profe. Mándeme. Hoy nos echamos unas risas. Pues un poquito, aunque faltaron algunas cosas relacionadas a algunos temas, falta ahí un detallito, ¿no? En cuestión de la gravedad, pero déjenme checar bien ese dato y ya lo platicamos con más calma, pero sí también nos reímos, ¿no? Un ratito. También hace falta cambiar un poquito de aire, ¿no? Bueno, pues bueno, entonces estamos al pendiente, ingenieros, me despido y deseándoles que tengan una muy buena tarde y estamos al pendiente para la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense mucho, por favor, y buenas tardes. Adiós, profe. Nos vemos, cuídense mucho, ingenieros. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.